Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, compañeros, colegas. Gracias por revisar este video. Este video está diseñado, es un video bastante sencillo, creo que también bastante práctico, para establecer las indicaciones en torno a la elaboración de las pruebas, tanto las de dominio social como las de dominio lingüístico. Lo importante es que con este video tengamos un criterio mucho más concreto con respecto a cómo desarrollar en cuanto al formato. Estos formatos son obedeciendo se los ha hecho obedeciendo, se los está presentando obedeciendo a lo que INEVAL y normalmente las pruebas de desarrollo en estos contextos modernos demandan. Entonces, con esto lo que se pretende es que ya una vez que ustedes entreguen las pruebas que les mandaron a corregir, ya puedan tener la menor cantidad de errores posible, porque recuerden, el tiempo es un factor ahorita muy importante. No se puede estar mandando a corregir y recorregir y recorregir, y eso posterga la edición, en este caso, de los libros. Bueno, en el caso concreto de las pruebas, la disposición es entregar las pruebas sueltas cada semana. Bueno, no estoy exactamente al tanto cómo va a ser, pero no va a haber un libro de pruebas para este ciclo, eso quedará para el siguiente. Entonces, por eso es muy importante que las pruebas estén bien hechas y obedeciendo a un estándar para todos, porque aquí no se trata tanto de ser creativo, se trata de seguir una línea para que esas pruebas pues no varíen de un profesor a otro. Ahora, la creatividad sí se la puede imponer, por ejemplo, en lo que es el desarrollo del contenido, pero incluso eso tiene que estar muy bien pensado para evitar diferencias muy marcadas entre uno y otro profesor. Muy bien, entonces, sin más, pues vamos a empezar. Entonces vamos a ver esto que vamos a ver nos va a servir tanto para dominio lingüístico y dominio social, como les acababa de comentar. Entonces vamos a antecedentes. La prueba ahora es unificada, usted sabe, es de conocimientos y aptitudes, colegas. Entonces eso nos ha llevado en la mayoría de los casos, a tener que reinventarnos, revisar, quemarnos las pestañas leyendo, etcétera. Ahora es una prueba unificada. Nuevas denominaciones, usted sabe, hoy llamamos dominio social y dominio lingüístico. Dentro del dominio lingüístico tenemos a razonamiento verbal, lo que era razonamiento verbal, y lo que son los conocimientos de lengua y literatura. Si es que no me equivoco, el dato que me proporcionaron aquí en secretaría es que la distribución de los reactivos, es decir, las preguntas, sería más o menos así: 21 preguntas de dominio social y 41 preguntas de dominio lingüístico. Ahora, si bien es cierto, la cantidad de preguntas de dominio lingüístico es superior a la de dominio social, creo que estamos todos de acuerdo en que el desarrollo de las preguntas de dominio social demanda un poquito más de trabajo, porque aquí hay que seleccionar contenidos, mientras que en dominio lingüístico uno puede ser mucho más preciso y específico en cuanto a los temas. Hay preguntas cuya valoración es mayor, eso creo estuvo claro para todos, ¿verdad? Esto a manera de antecedentes. Vamos a los contenidos. A continuación, lo que vamos es a revisar los ejes curriculares que están vigentes para el ciclo cierre en cuanto a estos temas, ¿no?, de dominio social y dominio lingüístico. Vamos en el tema de historia universal. Si bien es cierto, ustedes como equipo de trabajo durante las capacitaciones que brindaron profes aquí en Quito se habían puesto de acuerdo en 8 ejes temáticos, que los comparto muy abiertamente, pero es importante también revisar qué es lo que se dice concretamente en el currículum, los ejes curriculares. Verá, entonces tenemos, por ejemplo, en historia universal, importancia de la revolución neolítica. No voy a exponer todo el cuadro de cada uno de los temas, porque, por ejemplo, en este caso hay unos 4 o 5 viñetas más. Solo me voy a quedar en lo más concreto. Pero mire, primer eje curricular: importancia de la revolución neolítica. Esto nos remite en las pruebas y en nuestras disertaciones, por ejemplo, al manejo de la prehistoria, por supuesto, y posteriormente la edad antigua. Veamos las destrezas que se piden concretamente. Sintetizar las principales características de la revolución. Las preguntas, colegas, recuerden, deberían enfocadas ahora en estos contextos modernos. Ya no se trata de fechas. Obviemos en las pruebas preguntas sobre fechas o datación de periodos. Por ejemplo, no sería correcto una pregunta: ¿cuál es el periodo en el que se inscribe la prehistoria? No se evalúa eso. Más bien lo que se evalúa, como usted ve, son características. Poder relacionar una era concreta dentro de la prehistoria, por ejemplo, y los
los hechos que la diferenciaron o que la convirtieron precisamente en una época con esa denominación. Bueno, esto de investigar ya es, como les digo, son las destrezas que el estudiante con las cuales debería terminar después de cada ciclo, pero veamos lo que les dice, ¿no? Investigar las fuentes relevantes que se utilizan para el estudio del periodo neolítico, no solo nos remite al neolítico, sino, como usted sabe, paleolítico y la edad de los metales. Entonces ahí tenemos ya un contenido sobre el cual habría que desarrollar preguntas en función de precisamente la prehistoria. Dice, establecer paralelismos entre los principales centros agrícolas. Mire, la intención en este caso del ministerio es que los estudiantes también aprendan a establecer las coincidencias o los hechos comunes entre los periodos. Es por esto que cuando ustedes ven allá, como ya veremos posteriormente, en las pruebas se hace mucho énfasis sobre todo causas, consecuencias, entrelazamientos, qué hecho llevó a qué otro hecho, y a su vez esos dos hechos a qué otro hecho después de muchos años llevó a sí mismo. Entonces eso es importante. El mundo antiguo, miren, entonces pasamos ya de la etapa de la prehistoria, ya de las culturas ágrafas al mundo antiguo. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que buscan? Identificar los principales centros culturales del mundo antiguo. Vea, legados culturales, es otro tema que se evalúa regularmente. Ahora hay que tener claro una cosa, y este comentario lo voy a dejar para el final. Comparar los rasgos principales de la organización político-social, eso es lo que interesa, ¿ve? Los rasgos culturales, lo que hicieron de esas sociedades adecuadas para esos contextos. Interconexión económica entre los centros culturales, es decir, aquí establecer, por ejemplo, los procesos de intercambio y cómo evolucionaron entre los grandes imperios. Deducir la trascendencia de los logros culturales, científicos y tecnológicos de las principales culturas. O sea, deducir implicaría en este caso, pues, establecer inferencias en torno a qué otros hechos que no necesariamente estén registrados o explícitos esto pudo haber llevado. Argumentar sobre aspectos trascendentales de las culturas del mundo antiguo y de América precolombina. Bueno, como les digo, la prueba en sí no es una prueba como se ve en la viñeta número 5, los chicos no van a tener que escribir nada para argumentar. Lo que estoy utilizando es la manera de guías para ver por dónde es lo que la enseñanza moderna de estos temas le apunta, ¿sí? Para rehuir, por ejemplo, repito, de las preguntas en torno a fechas. El medioevo, analizar los diferentes enfoques, bueno, no es objeto de pregunta, ¿verdad? En INEVAL no le van a preguntar, identifique de los siguientes cuáles son enfoques en torno al medioevo, pero es muy importante esto también para nuestras disertaciones, ¿sí? Recuerden que muchos de nosotros no éramos expertos, ni somos expertos, ni en sociales, ni en lingüística, pero hemos tenido la necesidad de reinventarnos, como yo le digo, como yo lo denomino, y poder adaptarnos a estos nuevos contenidos. Explicar la importancia y trascendencia del Imperio Bizantino. Yo, por ejemplo, fueron temas que los omití deliberadamente, pero sería bueno repensarlos y tratar de desarrollarlos en nuestras disertaciones y en las pruebas, diríamos de manera muy sencilla. No hay que tratar de tampoco ir al fondo de los asuntos. No interesa mucho en estos conceptos de INEVAL hoy en día que los estudiantes salgan expertos en historia, sino que tengan una cultura general. Determinar el pensamiento político existente en el Imperio Carolingio. Esto también podrían ser hechos que se los podía tratar, y perdón la expresión, de manera marginal, pero no por ello descuidarlos. Relacionar los principales elementos del origen, desarrollo y consolidación del Islam. Es probable. Recuerde que ya está un nuevo equipo de trabajo contratado trabajando en las nuevas preguntas para el siguiente ciclo. Entonces, he ahí la apuesta riesgosa que estamos haciendo cuando hemos delimitado a 8 ejes temáticos, ¿no? Son 8 ejes temáticos, pero de los cuales se subdividen una cantidad infinita de subtemas. Entonces, por esto es importante que no desdeñemos estos temas, Islam, cristianismo, puesto que el nuevo equipo de trabajo puede que, sin alterar mayormente la lógica de la evaluación, evalúe estos temas, ¿no? Entonces es muy importante, y para eso es recomendable pues que todos tengamos ya descargados, o en su defecto, como en mi caso, impresos, los libros del Ministerio de Educación, que se convierten en la base, tanto para nuestras disertaciones, para los trabajos que les mandemos, para las presentaciones. Y colegas, esto es importante, las pruebas que hagamos tienen que basarse en contenido de los libros del Ministerio de Educación.
Si no habría aquí por qué perdernos ni acudir a otras fuentes, salvo que queramos establecer contextualizaciones un poco más desarrolladas, es importante acudir a bases de internet, pero normalmente con la información que hay en los libros sería más que suficiente. Describir el feudalismo desde la evaluación de los aspectos sociales, políticos y económicos. Mire, describir, es decir, tener claras las características que lo diferencian como época de la anterior y de la que le sigue. Configuración del mundo moderno, miren, sigue un orden cronológico en cuanto a la clasificación tradicional de las edades de la historia. Veamos qué dice: distinguir los elementos claves para la comprensión del periodo moderno, vea, distinción de elementos, de características. Vea, la nueva visión del ser humano, estos son temas claves, periodo moderno, el Renacimiento, y dentro del Renacimiento hay subtemas, usted sabe, dentro del mundo del arte, del mundo de la cultura, del mundo de la ciencia, y como vimos en esta última prueba, sí se hizo al menos énfasis en el tema de derechos al caso de Mandela. Deberíamos estar preparados para, en el caso del tema del Renacimiento, que es uno de los que más descollan, tener pequeñas clases o disertaciones desarrolladas en cuanto a personajes representativos, Da Vinci, Galileo, Miguel Ángel, Rafael, todos aquellos que marcaron precisamente esa tendencia. Vean, consecuencias de las exploraciones geográficas, miren, son ejes temáticos muy importantes. Condiciones de dependencia económica entre la metrópoli y las colonias. Vean, esto es importante, el examen que se hace, ¿no?, ya de estos nuevos imperios coloniales que empezaron ya a nacer precisamente en la Edad Moderna. Vea, caracterizar el mercantilismo y la formación del capitalismo. Acá ya la sociedad, por supuesto, avanza, se complejiza, y las relaciones económicas también. Entonces eso es muy importante. Relacionar las bases del absolutismo y la génesis de los estados modernos. Aquí clave, hechos revolucionarios, ¿verdad? Entonces miren, es tan amplio el panorama, pero aquí está nuestro buen criterio para ir precisamente puntualizando en nuestras disertaciones y encontrando preguntas clave para formular en nuestras pruebas. Conflictos y cambios sociales en el mundo contemporáneo. Era obvio, teníamos que rematar, por supuesto, con lo que son la era contemporánea. Vea, Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Miren, estos son temas pero de cajón, ¿verdad? Reflexionar sobre los rasgos de la nueva configuración espacial y urbana, tema clave, ¿no? Cómo la sociedad ya en función de estos dos hechos empieza a configurarse y a marcar ya lo que es definitivamente la civilización occidental como tal. Argumentar sobre el impacto que tuvieron en los procesos de independencia, miren, como la Revolución Americana, bueno, en este caso la Revolución Francesa, también incidieron a escala planetaria para otros procesos libertarios. Características de los conflictos internacionales. Aquí ya podríamos estar hablando, por supuesto, de la Primera, Segunda Guerra Mundial y todas las guerras. Eso es un hecho que deberíamos algún rato reunirnos para delimitar cómo tratar de manera sucinta los temas de las guerras, pero sin desdeñarlas. Por ejemplo, la de Vietnam, la de Corea, la guerra del Golfo, por lo menos tratarlas así de manera muy breve, pero el estudiante no debería quedar al margen de esos procesos bélicos, aparte de los de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Diferenciar las propuestas de los movimientos sociales, esto es clave y esto es de interés, porque ustedes saben, el mundo contemporáneo reivindica mucho de estos movimientos sociales, la lucha por sus derechos, etc. Exponer las particularidades que adquiere la ciencia durante la etapa contemporánea y su vínculo, por ejemplo, que tiene con las guerras, su vínculo que tiene con las ideologías, el vínculo y el desarrollo que se fomentó en la Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas, bueno, que eso queda ya a su buen criterio, pero que ha sido conveniente exponerlas. Entonces, haciendo una recapitulación, mire, tenemos Revolución Neolítica, la parte de lo que es la prehistoria, que hay que ser ahí sí bastante abundantes en temas, pero concisos a la vez, el mundo antiguo, el medioevo, trascendental, el mundo moderno y conflictos y cambios sociales en el mundo contemporáneo. Ahora, dentro del los mismos ejes curriculares del ministerio, hablamos de historia del Ecuador. Vamos a ver, según el ministerio, esos ejes curriculares. Recordando nuestras raíces, dice hitos del pasado aborigen. Aquí entonces tenemos que hablar, usted sabe, sobre el periodo precerámico, formativo, de integración, de desarrollo regional, haciendo énfasis, igual como se hace en la parte de la prehistoria, en legados, más que en fechas, más que en puntos de inicio y de fin, características, qué caracterizaba esas poblaciones, a qué se dedicaban.
Caracterizar la configuración y las condiciones de vida exactamente de esas sociedades, porque recuerden que hay un parangón entre nuestras etapas prehispánicas, precolombinas y lo que en historia universal se conoce como los neolítico, el paleolítico. Entonces sería interesante, y si hay libros que establecen esos símiles, ¿no? El equivalente a nuestra edad prehispánica, precolombina, es el equivalente al neolítico, al paleolítico, etcétera. Contextualizar las expresiones de creatividad y sensibilidad estética, esto es muy importante, es muy probable, hemos hecho una apuesta en términos de esos ejes temáticos, pero nada hay en este mundo por el momento que impida que los que están trabajando en las nuevas pruebas puedan retomar, por ejemplo, estos temas de las expresiones culturales y su identificación con qué o a qué cultura correspondería. Herencia colonial, y aquí entramos precisamente a la etapa que inicia concretamente en 1534, la Fundación Española de Quito, hasta 1822, más o menos la etapa previa a la construcción de la Gran Colombia, y luego ya la etapa previa, 8 años previos a lo que sería la etapa republicana del Ecuador. Vean, explica las principales causas y consecuencias de la conquista española. Causas, consecuencias, hay que hacer mucho énfasis en nuestras disertaciones y en las pruebas. Analizar el desigual desarrollo regional. Lo que le interesa y me vale mucho es que el estudiante se desarrolle un pensamiento crítico a partir de establecer, por ejemplo, esas diferencias, ¿no? A Ineval, usted sabe, ya la enseñanza de la historia moderna en términos didácticos, no le interesa ver las bondades únicamente de Bolívar, de Manuel Cañizares, sino ver también sus contradicciones como humanos. Emitir conclusiones sobre el proceso del mestizaje y su repercusión etnológica, religiosa y cultural. El proceso del mestizaje, subeje temático clave. Repito, esto no está completo, solo es un extracto. Usted puede encontrar, y le voy a dejar un link abajo del video, para que se descargue, por ejemplo, estos, y a todo el eje curricular, si es que usted así lo considera importante, para que complete las demás viñetas. Ideales de libertad y surgimiento de las nuevas repúblicas en América Latina, de independencia y unidad colombiana. Acá ya entramos a hablar, ¿no?, de los procesos ya en sí, en concreto, independentistas, hasta la formación de la Gran Colombia y todo lo que implica la etapa prerepublicana. De argumentar sobre la crisis del orden colonial, es decir, cómo esto estaba generando desigualdad, descontento, ¿no?, y la emergencia de la burguesía criolla, etcétera. Tendencias políticas difundidas en América Latina, ¿no? Vea, importante. Contextualizar el proceso independentista. Contextualizar implica, por supuesto, establecer las causas de orden político, social, cultural, las vinculaciones que existen con procesos desarrollados en otras latitudes. Inferir cómo se construyó el proyecto de unidad colombiana. Deducir las causas y consecuencias de la desintegración. Ahora, aquí esto de deducir, usted sabe, esto es simplemente como una guía para los profes de estas áreas, pero en el caso de nosotros no podemos preguntar, o no ha habido hasta ahora preguntas sobre deducción semejante a esta. Lo que podemos partir son de hechos clave, ¿no? La historia perfectamente registra cuáles fueron las causas y cuáles fueron las consecuencias de los procesos de formación y desintegración, en este caso la Gran Colombia, y eso podría ser objeto de preguntas con respuestas muy puntuales. Formación del Estado ecuatoriano. Aquí ya prácticamente entramos a la etapa republicana. Según los historiadores, ustedes saben, tres etapas de la vida republicana. Entonces, mire, aquí tenemos, como usted ve, para no alargarme en cada uno de estos ítems, temas y los requerimientos que habría en el ministerio en cuanto a lo que el estudiante debería, como destreza, desarrollar. Argumentar acerca del contexto del origen del Estado, analizar las formas de liderazgo político, es decir, las corrientes liberales, conservadores, ustedes saben. Comparar las contradicciones internas, esto es muy importante. Manifestaciones culturales, artísticas y populares, eso también es muy importante. Consolidación y desestabilización del Estado oligárquico terrateniente, muy importante, colegas, el manejo de esos conceptos en nuestras disertaciones. Yo, al menos mi metodología de trabajo, es darle al estudiante, en lo que implica estudios sociales, una buena base conceptual. Yo no puedo iniciar una disertación sobre cualquier tema si previamente no hacemos un análisis con mis estudiantes de un glosario mínimo de términos que no necesariamente deberían estar ordenados bajo criterios
alfabéticos, sino más bien por bloques temáticos, por ejemplo, conceptos políticos, conceptos económicos, conceptos sociológicos, esto de Estado oligárquico, los tipos de gobierno, esto del neoliberalismo, el liberalismo, el mercantilismo. Yo al menos he desarrollado en este ciclo anterior esa experiencia que quisiera repetirla, siempre mejorando y sintetizando, ¿no? ¿Qué más nos dice? Tendencias liberales en el Ecuador, 1895-1960, condiciones, eso es muy importante, condiciones económicas, sociales y políticas durante esos siglos, las principales transformaciones logradas, la construcción de la identidad nacional, los proyectos de incorporación al mercado mundial, cambios demográficos, usted sabe que esto forma parte de los ejes temáticos, la nueva configuración política social del Ecuador, obviamente aquí ocurrieron los famosos, ustedes saben, los boom bananeros, etcétera, etcétera, ¿no? En estos contextos. Ecuador inmerso en las reorientaciones políticas y económicas del mundo, aquí ya se establece la relación entre Ecuador y la problemática mundial. Aquí es en donde entran, por ejemplo, los vínculos que nos formulan en cuanto a qué hechos del mundo desencadenaron en Ecuador determinada crisis, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, con qué auge terminó, en el periodo entre guerras, qué vivía el Ecuador. Entonces eso es importante, tanto en la disertación, hacer un vínculo, tiene que haber un momento específico en nuestras clases, y esto es un trabajo durísimo, en el que establezcamos de manera explícita y clara y sintética a la vez, qué ocurría en el mundo y a su vez qué ocurría en Ecuador para establecer esos vínculos entre el país y su contexto. El neoliberalismo, miren, tema que nunca pasará de moda. La reforma agraria, modernización e industrialización que se dio, ustedes saben, a partir del proyecto en la década de los 70, ¿no? Creado a través gracias a la explotación del petróleo, etcétera. Las causas y consecuencias de las migraciones internas y externas, recuerden las migraciones internas producidas precisamente por estos fenómenos económicos, los booms, y las internas producidas sobre todo por la crisis bancaria y todo aquello. Nuevas regiones geopolíticas en el orden mundial del siglo XXI, acá ya entramos al mundo presente. Vea, siempre las palabras claves como contextualizar los cambios geopolíticos, este es concepto con el que deben estar familiarizados los muchachos desde un inicio, colegas. Conceptualizar la geopolítica, sintetizar las transformaciones de la periferia, es decir, la emergencia de estos países, recuerden por ejemplo, en el que no formamos necesariamente parte, pero sí lo podemos entender a partir de esto de los BRICS, ¿no? Como estos países empezarán a convertirse en grandes potencias conforme evolucione este mundo y ahora multipolar. Precisar las causas y consecuencias del surgimiento de nuevas potencias, mire, esto es muy importante y ahí tiene sentido la pregunta de los BRICS, ¿verdad? Eso, miren, recontextualizando o reseñando, tenemos 6 ejes temáticos, en el caso de lo anterior teníamos 5 de historia universal, acá tenemos en el caso de historia del Ecuador 6 ejes temáticos que, repito, se convertirían en una guía para a su vez nosotros con buen criterio establecer los subejes que deberían formar parte de una disertación mínima, porque tomará en cuenta que hay que decirle al estudiante lo siguiente, y permítame antes de pasar a la teoría, debemos tener claro y dejarle claro a nuestro estudiantado que nuestra misión va a ser en el mejor de los casos recordar, darle un poquito más de actualidad a los temas que ellos ya los debieron haber visto en el colegio, ¿verdad? Y que no esperen de nosotros que les vayamos a formar eruditos en historia. Entonces, que vamos por responsabilidad a omitir ciertas cosas y a profundizar en otras, porque no se va a poder abordar todo en tan corto tiempo. Eso hay que aclararles a los estudiantes. Pero bueno, dejando de lado eso, estas serían los enfoques, los temas sobre los cuales deberíamos trabajar de manera oportuna, creativa, ¿por qué no? En el sentido de saber escoger los temas y cómo formularlos en contextos precisos, como ya veremos, en lo que respecta a las pruebas. Ahora, verán, vamos ahora al plano específico de cómo desarrollar una prueba en base a las lógicas modernas, ¿no? Estructura de una prueba objetiva. Verán, vamos a una prueba objetiva, su primera parte es el ítem o pregunta.
Verá, vamos con estas características. Es la unidad básica de observación de una prueba objetiva. ¿Qué se entiende por prueba objetiva? Aquella prueba en la que se supone que las respuestas fueron bien diseñadas, la pregunta fue bien enfocada, descartando toda posibilidad de ambigüedad o de subjetividad, y en donde solo puede haber una respuesta posible y esa respuesta posible tiene una valoración específica. Es por esto que se utiliza para medir conocimientos formales, habilidades cognitivas adquiridas a través de la experiencia y el aprendizaje. No requiere de juicios personales del evaluador o de interpretaciones para calificar las respuestas correctas. Esto, aunque obvio, es clave. No podemos asumir nosotros el hecho de que el estudiante va a entender tal cual como nosotros queremos que entienda la pregunta. Es por esto que la pregunta tendría que estar formulada de tal manera que sea accesible para todos, sino que ciertas personas que comparten mi forma de ver entiendan que la respuesta que yo quise que escoja es tal o cual. No. Evalúa contenidos vigentes. Es por esto que es muy importante partir de este currículum, ¿verdad? Es una creación original del elaborador y esto es clave. Cuidado, por lo tanto, colegas, y perdón que haya utilizado esta palabra, con utilizar plagios de los libros o plagios de otras pruebas o simplemente descargarse parte de blogs o enciclopedias digitales y simplemente eliminarle una palabra, poner el espacio y decir que esa es la pregunta. Tiene que ser una elaboración personal. Es por esto que ahora, si es que no hay una segunda orden por parte del ingeniero, yo voy a estar a cargo de revisar que estas pruebas tengan o obedezcan o cumplan estas características. Una de esas es que sea una creación original. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a revisar, voy a hablar sobre Revolución Francesa, debo tomarme la molestia de ir al libro del Ministerio de Educación, en donde se trata el tema, leer, y en función de la lectura que hago yo del capítulo, formular mi propia contextualización original, única e irrepetible. No estar en un reciclaje o una copia de lo mismo y lo mismo. Recuerden, eso sí va a ser muy importante. Va a ser un ítem, una categoría que va a ser muy evaluada o tomada en cuenta el momento de que me toque revisar sus pruebas. Que sea una contextualización elaborada y además esto por algo muy práctico. Porque cuando hacemos un esfuerzo por leer y formular una interrogante es cuando más aprendemos. Mide contenidos que no se responden por sentido común. Esto es clave. Ahora, esto es también debatible. ¿Por qué? Porque si usted se ha dado cuenta, las pruebas de Ineval sí tienen la posibilidad de que el estudiante solo por sentido común llegue, o por descarte, que sería lo mismo, a la respuesta. Entonces aquí sí hay que ser un poco flexibles. Sí darle la posibilidad a que el estudiante en ciertas pruebas por pistas que en el mismo contexto se le da, pueda por sentido común llegar a la respuesta, pero no deben ser en todas las preguntas, eso sí. Emplea situaciones comprensibles y un vocabulario adecuado para la población objetivo, es decir, nosotros debemos tener claro que esta prueba va dirigida a estudiantes que están estudiando su bachillerato y estudiantes de bachillerato, y ustedes saben, y aquí hay que ser muy claros, no salen con buenos niveles comprensivos. Por lo tanto, hay que tratar de colaborar en ese sentido, formulando las preguntas en la medida de lo posible con un lenguaje sencillo. Pero eso no implica que obviemos o soslayemos lenguaje técnico. En eso sí hay que saber, eso sí, cuándo emplearlo, pero no hay que soslayarlo del todo. Está libre de información que pueda ser ofensiva para algún grupo social. Esto es clave. No favorece a un grupo determinado. Es por esto que hay que tener mucho cuidado en la manera en que formulamos. Está claro que esos libros del Ministerio de Educación se han generado en un contexto político concreto, bajo un régimen concreto. Por lo tanto, las preguntas no deben ni tratar de verle lo malo, tampoco de ensalzar lo bueno. Tiene que ser una pregunta sobre el hecho concreto ocurrido y registrado por la historia. Incluye únicamente la información necesaria y relevante para el planteamiento del problema y su solución. Me explico. De las pocas pruebas que pude revisar, que a su vez fueron revisadas por otro profesor, yo no he revisado las pruebas que les hizo llegar Dianita, Gallo, yo no las he revisado, pero de lo poco que pude ver hay muchas observaciones muy pertinentes. Yo sé que la mayoría se mostró molesto con algunas observaciones, pero hay muchas observaciones que son muy pertinentes. Por ejemplo, hay contextos en los cuales muy largos y en donde se incluye datos que no aportan en lo absoluto para que el estudiante a partir de esos datos pueda deducir la respuesta. Solo son detalles o rellenos. No colocar, por favor, en la pregunta cosas que solo son
adorno. La pregunta tiene que estar orientada, o el contexto, si es que usted va a formular un contexto en el caso de sociales, con la información estrictamente necesaria. Omita datos que no son necesarios. No da pistas que conduzcan a la respuesta correcta. Aquí es otra cosa rebatible. Usted sabe que en Ineval sí trabajan de alguna manera con ciertas dosis de pistas. Entonces nosotros tenemos que ser equilibrados, ni ser demasiado estrictos con la pregunta al punto de que o sabe o no sabe, y formular preguntas en las cuales se le pueda ir dando uno que otro indicio, pero eso sí que se muestre la astucia del estudiante para saber identificar esos indicios. Entonces aquí también hay que sabernos manejar y no utilizar lo último como un dogma. Es independiente de otros ítems. La información contenida en uno no debe sugerir la solución ni debe ser requisito para contestar otro. Esto es clave. No pueden las pruebas desarrollarse de una manera, digámoslo así, cronológica o entrelazada. O sea que si el Wambra es pilas y respondió bien la 1, eso le va a servir para responder la 2 y la 3 no. No, tiene que ser de alguna manera esto no entrelazado. No debe ser requisito, como dice aquí claramente, la respuesta de una para a continuación poder responder la otra. Tienen que ser preguntas independientes. Utiliza opciones de respuesta distintas a las de otros ítems. Aquí también yo vi en esas pruebas que cometen o cometemos algunos errores aún. No sé si no quiero calificar la actitud, pero no sé si por ahorrarnos trabajo a veces copiamos los mismos literales de una pregunta para la otra. No hacer eso, por favor, porque eso hablaría un poco mal de nosotros y también no sería consecuente, porque es muy probable que los literales de distracción para el uno no sean los más adecuados para el otro. La otra pregunta. Sugerencias en los reactivos o preguntas que midan la dimensión valorativa. Es especialmente importante que haya una sola respuesta correcta que no esté sujeta a discusión. Por favor, aquí ser muy claros. Debe ser una sola respuesta, que no pueda yo discutirle a alguien, pero ¿y por qué no la A? ¿Por qué no la B? Ahora, ahí viene el reto, y es por esto que aquí se ve también nuestras habilidades. Tampoco voy a ponerle distractores que sean tan obvios que sea muy facilito llegar a la respuesta, pero tampoco, y ese es el reto, ponerle literales muy relacionados al punto de que podría serle el uno o el otro. Entonces, muy importante, pero sí al final, y la idea es de que las pruebas que hagamos para este ciclo tengan un nivel de ambigüedad 0 y que nos puedan servir tranquilamente para este y otro ciclo más, no estar a cada rato desarrollando pruebas, salvo que la dinámica de la prueba siguiente lo amerite. Pero estas preguntas deberían quedar ya para un buen tiempito. Cuando se presenten, en la base del reactivo debe incluirse un enunciado corto o frase que invite a los sustentantes a observarla antes de responder el reactivo. Aquí hubo otro error que se cometió en las pruebas que pude ver, que no califiqué yo, que se está omitiendo la instrucción. Se omite la instrucción. Siempre debe haber una instrucción previa, como observa el siguiente gráfico, lea el texto incompleto. Ya vamos a ver a qué me refiero. Cuando se incluyan gráficas, es sobre todo para las partes de ciencia, ¿no? Deberá citarse la fuente bibliográfica de donde se tomaron. Esto es otro requisito, profes, que al menos yo a partir de este momento que me va a tocar revisar, lo voy a tomar muy, muy en serio. Tiene que estar con fuente. Ahora, ya les voy a mostrar yo las pruebas que estoy desarrollando y poder ver cómo citar estas fuentes. Para llegar no necesariamente llegar a una normativa APA específica, podemos desarrollar nuestra propia forma de citar, pero lo importante es que todo texto, toda noticia tenga una fuente. Ahora, ustedes se preguntarán, y muchos vieron en sus pruebas que el profesor les había hecho una corrección en cuanto a la fuente. La idea de este colega, entiendo yo, es que en la misma fuente no esté ya la respuesta, sobre todo a las preguntas sobre idea principal, y es correcto. Hagamos de eso una práctica en estas pruebas. Pongamos la fuente, pero solo hasta donde sea necesario, es decir, no le pongamos toda la fuente, toda la URL, y usted sabe que hay las palabras clave para saber cuál puede ser la idea principal. La idea sería, por ejemplo, poner, si la fuente es del diario El Telégrafo, www.eltelegrafo.com.es, y todo lo que viene luego del siguiente slide, omitirlo. ¿Sí? Lo que sí es conveniente también poner, por supuesto, recuperado la fecha del día de recuperación de ese archivo.
Variar al azar la posición de la respuesta correcta, no seguir una pauta que pueda resultar evidente. Lo que nos dice aquí este autor es no establecer regularidades en la colocación de la respuesta, es decir, por ejemplo, cada dos pongo la B, cada dos pongo la C, cada dos pongo la D, porque eso podría volverse evidente para los estudiantes más pilas. Al revisar la elaboración de los ítems, esto es clave, verá colegas, una vez que usted termine la pregunta y los literales, formúlese estas preguntas, póngase en el lugar del estudiante. Presenta cada pregunta una tarea claramente formulada, o sea, la pregunta está claramente formulada, está claro lo que el estudiante debe identificar, debe saber hacer. Mide cada ítem un aprendizaje significativo, es decir, esa pregunta me está formulando algo que en términos de la pedagogía moderna sobre estudios sociales debe el estudiante saber responder. ¿Es la dificultad del ítem adecuada al nivel del estudiante? O sea, preguntas sobre la Revolución Francesa que le estoy formulando, ¿está al nivel de él? ¿Estoy tal vez yendo demasiado al rebuscado? No se trata, cuidado, profes, de formular preguntas demasiado rebuscadas. Y en las pruebas, repito, que logré ver, sí hay preguntas muy rebuscadas. Por rebuscadas defino que van demasiado a detalles que no le van a evaluar al estudiante. Por ejemplo, no es relevante que el estudiante sepa exactamente el nombre de la jerarquía del líder que se manejaba dentro del imperio del Inca. No, ¿verdad? ¿Los distractores son atractivos y eficaces? Atractivos quiere decir despiertan la reflexión en torno a la discriminación que debe hacerse, son eficaces, le llevan al estudiante un momentito a la duda sin que tampoco le lleve a la desesperación. Entonces, estas preguntas usted siempre formúlese una vez que ya haya terminado la pregunta, por pregunta. ¿Está la tarea formulada? ¿O de la nada le pongo el contexto y al final el estudiante debe enterarse qué hace? ¿Qué debe hacer? El aprendizaje que está midiendo es significativo, es decir, está dentro de lo que el ministerio, en este caso, este sistema educativo en el cual nos regimos, busca de que el estudiante sepa. ¿El ítem está adecuado a su nivel? O más bien, aquí hay que rehuir, ¿no? Pregúntese, o esta pregunta más bien estaría formulada para un especialista en historia, que no se trata de eso. La redacción de un reactivo o pregunta debe tener oraciones breves, utilizando una combinación semántica y sintáctica simple. Es decir, las oraciones, las contextualizaciones, profes, deben tener, usted sabe, frases que tengan un sujeto, verbo, predicado, punto seguido. Conector de enlace, sujeto, verbo, predicado, punto seguido. Si es necesario, conector de enlace, sujeto, verbo, predicado. Aunque suene mecánico, sí, de eso se trata una prueba objetiva, para evitar el redundar o evitar el explayarse en cosas innecesarias. En promedio, el reactivo, y esto es clave también, debe requerir al estudiante 1 minuto para su respuesta. Ocasionalmente podrá utilizar 2 o 3 minutos. ¿Qué quiere decir con esto? Por supuesto, aquí hay varias variables. La velocidad, el hábito de lectura que tiene el estudiante que le permite leer a cierta buena velocidad. Pero recuerda además que estas pruebas van a ser tomadas en computadora. Ya no es la prueba en hoja impresa que por su formato se presta para poner preguntas o contextos más largos. Acá las cosas tienen que ser mucho más precisas y eso a nosotros nos conviene, porque tenemos que desarrollar disertaciones mucho más enfocadas a aspectos clave, porque así va a demandar el formato de la prueba, que se toma en computadora. Aspectos claros, puntuales y literales cortos, de eso ya hablaremos también. Hablaremos un poquito de los literales cortos. Otra de las cuestiones que yo pude ver en la prueba y ante las cuales yo también todavía cometo errores es el que los literales o los distractores que se están poniendo muy largos, muy extensos. No se trata de eso, no se trata que el literal A esté pero totalmente lleno de detalles, que ocupe prácticamente 3 líneas de la hoja. No, los literales deben ser máximo de una línea. Lo recomendable sería media línea. Sí, no es necesario poner todito, absolutamente todo. La información en el literal tiene que ser cortos, precisos y concisos. Bueno, preguntas de base estructurada. Y aquí viene
Técnicamente hablando, las preguntas que constan en Ineval se las conoce como preguntas de base estructurada. Es decir, tienen un esquema que se debe seguir. ¿Sí? Un esquema. Verá. Aquí tenemos ejemplos. Estructura del ítem. Verá. Aquí hay que tener claro. Tipo de ítem. En este caso, de respuesta directa. Nivel cognitivo. Conocimiento. Lo que se busca aquí con este ítem o pregunta o reactivo es medir el conocimiento. ¿Cuánto sabe? Resultado de aprendizaje, aplicación de las ciencias básicas. En este caso, este es un ejemplo relacionado a las ciencias básicas. Pero mire lo que usted debe formularse mentalmente previo al ejercicio o al desarrollo de una pregunta. Aquí tenemos la base o pregunta, las opciones de respuesta. Y mire toda la estructura, ¿no? Es el tipo, respuesta directa, nivel, conocimiento, resultado de aprendizaje, aplicar. Leamos la base. Los estándares de gestión hacen referencia a una serie de procesos y prácticas institucionales que buscan el mejoramiento de la calidad educativa que favorecen algunas áreas. Punto seguido. Instrucción clara. Identifique el área que no favorece. ¿Por qué es una prueba a nivel o esta pregunta o ítem es conocimiento? Porque aquí el estudiante debe saber, perdón la redundancia, cuáles sí y cuáles no. Eso es conocimiento, no es sentido común. Pero usted sabe que en Ineval sí se da en Ineval ciertos aspectos de sentido común. Ahora, ya vamos a ver un poquito lo que busca Ineval en cuanto a la estructura de la pregunta. Lo ideal habría sido, o para Ineval, es que aquí haya, por ejemplo, número 2, lea el texto y responda. Viene la base, o sea, aquí sería instrucción, lea el texto y responda a la pregunta, la base y a su vez la pregunta o la instrucción final y el menú de opciones. Eso es lo que está haciendo Ineval. Ineval no va directo, como está aquí, no, directamente, qué sé yo. Número 2, los estándares de gestión, no, primero le pone número 2, lea el texto y responda a la pregunta, o con base en el texto conteste la interrogante, o tomando como base el texto responda a la pregunta. Viene en este caso la base y la instrucción. Y lo que está haciendo Ineval en la mayoría de los casos es separar la instrucción del cuerpo de la base. Entonces lo conveniente sería aquí la instrucción 1, general, la base, y la instrucción 2 debería estar separada de la base, debería ir acá. Indique el área a la que no favorece para que el estudiante no corra el riesgo de confundirse o que tenga más claro la separación entre el cuerpo de la pregunta y la instrucción específica. Recuerde que acá tenemos ya una instrucción general. Y aquí están los literales, A, B, C, D. Ahora usted dirá, pero en las pruebas de digitales no hay literales. Bueno, pero nosotros tenemos que seguir trabajando debido a que nuestras pruebas todavía son por escrito con literales. No podemos dejar solo la bombita que marque. Ahora, miren. Tipo de ítem. A diferencia del de acá, que es respuesta directa, acá es el de ordenamiento. Nivel cognitivo, comprensión. Ya no es conocimiento. ¿Por qué? Porque acá yo necesitaba saber, pues, cuál no es. Acá, en cambio, necesito comprender el orden, tener una noción cronológica. Eso es comprensión. Claro, va unida a conocimiento, pero es en función de la comprensión que hubo de los procesos y su desarrollo. Y resultado de aprendizaje, aplicación, en este caso también de las ciencias básicas para el caso de esta pregunta. En el artículo 425 de la Constitución establece el orden de jerarquía para aplicación de normas jurídicas. Entre estas normas tenemos, ya, tal. Vea, todo esto, incluido lo que usted quiere que el estudiante identifique o ordene, es la base. Y aparte viene la pregunta, ¿cuál es el orden jerárquico correcto? Es decir, ordene jerárquicamente. Entonces aquí le da, mire, las distintas posibilidades. Entonces, mire, base, por eso se llama de base estructurada. Base, opciones de respuesta. Que puede en este caso ser, usted sabe, ¿no? Los literales. Y acá, pues, previa en la parte de la base hay numerales. Ahora, aquí, ¿qué hace Ineval? Le pondría aquí al inicio una instrucción, por ejemplo, pregunta 3. Lea el texto y ordene cronológicamente las normas jurídicas. Le pondría esto, omitiría esto y dejaría esto y directamente las opciones.
Pero también es una buena forma de formular el hecho así. Podríamos poner acá, número 3, lea el texto y responda a la pregunta. Viene el texto, viene lo que se busca que se ordene, y aparte de manera independiente la instrucción, también es válido. Pero la cosa es que siempre haya una preinstrucción y una instrucción directa, por darle algún nombre. No ir así directo. En el artículo, por ejemplo, 3, en el artículo, sino 3, lea el texto y responda. Lea el texto e identifique la respuesta correcta. ¿Sí? Aquí sería la instrucción sería, lea el texto y responda a la pregunta. Tiene el texto, la base y la pregunta que tiene que ser respondida y las opciones de respuesta. Y mire, toda esta categorización que hay previa a la pregunta. Tipo de ítem, doble columna. Ya no es ni conocimiento, ni de respuesta directa, ni ordenamiento. Y acá ya no es ni de conocimiento ni comprensión, es aplicación. Normalmente cuando las preguntas son de relacionar columnas, es el nivel aplicativo, donde el estudiante me demuestra cómo identifica las cosas en función de todo lo que ha aprendido. Aplicar es relacionar. En la edad escolar, con frecuencia se presentan las dificultades específicas de aprendizaje en la escritura. Estas dificultades tienen algunas teorías que las explican. Una de ellas manifiesta que la falta de desarrollo de las neurofunciones causa los errores en la escritura. A continuación, relacione el error específico de escritura con la neurofunción relacionada. Muy importante, cuando usted haga estas preguntas de doble columna, cada columna debe tener su nombre específico. Entonces, la columna de aquí es error de escritura, la columna de acá, neurofunción. Siempre debe ir el nombre que le corresponde a cada columna. Pero aquí tiene omisiones, confusión, transposiciones, confusión, lateralidad, discriminación visual, secuencia y ritmo, memoria. Entonces, mire, aquí está la base, la doble columna que siempre debe tener cada columna, y su nombre, y las opciones de respuesta. ¿Se da cuenta? Entonces, esto quisiera que usted utilice a manera de guía, pero sabiendo que en Ineval siempre hay una instrucción, una preinstrucción previa. La base, la instrucción concreta y el menú de opciones. Hay otras preguntas, como veremos de Ineval mismo, en la cual la instrucción va directo, ya vamos a ir viendo. Pero estas, por favor, quisiera que usted las utilice como plantillas. Y además, tome en cuenta qué busca. Conocimiento. ¿Qué busca? Comprensión. ¿Qué busca? Aplicación. Es decir, el conocer, el comprender y el saber hacer, estas facetas de la parte de la enseñanza, de la pedagogía, ¿verdad? Vea, y el resultado de aprendizaje, vea, dice, identifique el problema con sus causas. El resultado de aprendizaje de acá, aplicación de las ciencias básicas, aplicación de las ciencias básicas. O sea, cada pregunta tiene su propia lógica. Eso es muy importante. Ya. Aquí les dejo esta dirección para que profundicen un poquito más. No estoy ahorita en el aula 6 haciendo este video, acá en la matriz. No tengo conexión a internet, sino directamente diera clic y veríamos lo que nos ofrece este ítem. Usted lo puede pausar y copiar. Ahí hay también un desarrollo un poquito mayor sobre incluso esquemas. Le da esquemas que usted debería, por ejemplo, coger copy paste ese esquema en la prueba y solo ir llenando, ¿no? Avancemos. Otros formatos de preguntas. Vamos aquí a otros formatos de preguntas. Vean. Esto también, el enlace, este archivo va a estar abajo en el video. Verá, dice, hay formatos aceptados. Mira, hay los simples de ordenamiento, relación de columnas, completamiento, elección de elementos, asociación a un contexto. No voy a detenerme en cada uno, pero vamos en algunos para que usted maneje este archivo. Le dice, verá, formato simple. La base de estos ítems consiste en una afirmación, frase, enunciado, interrogativo que plantea una situación a resolver o que se requiere completarse en su parte final. Aspectos técnicos. Evitar la repetición innecesaria de palabras, tanto en la base como en las opciones. Es otra recomendación importante. Debe haber una independencia entre la base o el contexto, si usted va a añadir contexto,
y las palabras que usted va a utilizar en la distracción. Las opciones de respuesta deben ser menos extensas que la base, ¿se da cuenta? Cortas, salvo que el contenido lo requiera. O sea, una excepción sería que los literales tengan 2 líneas. Tener 3 ya sería porque está mal formulado, me atrevo a decir eso. Por ejemplo, miren, a nosotros nos interesa el número 2. ¿Cuál es el significado de la palabra en negritas en la expresión siguiente? Ese expositor constantemente hace digresiones en su discurso. Vea las opciones A, B, C, D. Vea, al grano, diferencia de opinión, asunto ajeno al tema, explicación amplia, reflexión profunda sobre un tema. Pero vea, clarita la pregunta y además clarito el caso sobre el cual se tiene que reflexionar. Y lo de arriba sería para matemática. Formato de ordenamiento. Esto es lo que nosotros entendemos como el plan de redacción en verbal, ¿no? Que deben ordenar cronológicamente, procesalmente, analíticamente. Entonces, ese es el formato de ordenamiento. Y si toma Ineval, usted sabe, sobre todo en cronologías históricas. Veamos las recomendaciones. Yo le voy a dejar este archivo, repito. Se sugiere incluir de 4 a 6 elementos cuando se ordenan enunciados. En el listado debe incluir elementos del mismo campo semántico tema. Los elementos del listado de la base deben estar desordenados. Bueno, esas son cuestiones más elementales. Yo le voy a dejar el archivo, pero vamos haciendo por lo menos un breve. Vean, vamos, en el caso de nosotros nos interesa la pregunta 2. Ordene las siguientes frases para formar un texto coherente. Punto, vea, al grano. Y aquí está lo que sería, ¿no?, la formación de un texto, como sería en el caso nuestro plan de redacción. ¿Se da cuenta? Si es que usted utilizó esto de algún texto previo, cite la fuente, por favor. Formato de relación de columnas. El criterio de relación o de relacionamiento debe estar muy claro, no debe ser algo improvisado, por favor. En la primera columna deben ir los conceptos, en la segunda las descripciones, definiciones, características, etc. Aquí usted tiene la guía. Se sugiere incluir un elemento adicional en la columna del lado derecho, siempre y cuando sea plausible, es decir, dejar a la una con 5 y a la otra con 4. 5 numerales, 4 literales, para darle un poquito más de complejidad a la pregunta. Usted puede jugar con esa alternativa. No repetir las frases. Bueno, usted va a leer eso con mayor detalle. Relacione las situaciones planteadas con el tipo de problema a que se refiere. Entonces, mire, siempre el título. Situación en la primera columna, tipo de problema. No puede usted dejar las columnas sin título. Entonces aquí ve, le pone falta de capacidad, falta de mecanismos, académico, institucional, empresarial. Y las opciones. ¿Ya? Relacione los tipos de diseño con las características correspondientes. Acá, mire, era situación, o sea, el hecho real y el concepto. ¿A qué concepto obedece? Acá, en cambio, es el concepto y la característica del concepto, lo que en el caso nuestro sería, por ejemplo, paleolítico, neolítico. Y debe relacionar el paleolítico con 2 características, el neolítico con 2 y dejarle una de distractor fuerte. Ya, entonces a eso se refiere. O en el caso nuestro sería aquí, por ejemplo, claro, si es un problema sociológico, cultural o económico. Y acá, migración al campo a la ciudad, creación de una ley de comunicación para evitar los abusos de los medios. Entonces, ¿será un problema sociológico? ¿Será un problema cultural? ¿O será un problema económico? ¿Ya? Y acá, pues, como les había puesto, paleolítico, neolítico, edad antigua, edad media, imperio carolín, etc. y sus características. O sociedad, revolución industrial, revolución francesa. Sociedad criolla, sociedad feudal. Perdón, sociedad antigua, sociedad feudal. ¿Sí? ¿Qué características? Y sus respectivos literales. Formato de completamiento. Esto también es importante. Ven, la base del ítem debe contener enunciados, secuencias alfanuméricas, gráficas, etc. Se sugiere incluir un máximo de 3 espacios por completar. Puede incluir un máximo de 5 espacios cuando se trate de gráficas, de grafías o números.
Cuando haya un solo elemento por completar, este no debe estar al inicio. Esto es clave. No debe, vea, cuando solo usted quiera que el estudiante le complete con un elemento, no debe estar al inicio. ¿Sabe por qué? Porque si le pone al inicio, no le está dando el contexto previo para que el estudiante pueda establecer lo que usted busca por completar. Ahora, tampoco al final, porque en cambio quiere decir que le brindó demasiados elementos. O sea, ese es el equilibrio. ¿A qué nos referimos? A esto. Elige el par de palabras que completa correctamente la siguiente oración. Esto sería bueno, debido a los formatos en computadora, Ineval está poniendo seguido. Lo ideal nosotros sería ponerlo aparte, abajo. El ejercicio, vea, siempre hay algo, el ejercicio, espacio, el agotamiento mental y siempre algo que vaya después de la última palabra que usted quiere que el estudiante complete. O sea, no le ponga al inicio y aquí el texto y lo que último que complete esté al final. No, esa es una recomendación clara. Entonces usted sabe, ahí tiene las opciones. Seleccione la opción correcta en la siguiente sucesión alfanumérica. Hasta en matemática, mire, se recomienda que lo que deba completar no esté al final, tampoco al inicio. Muy bien. Formato de elección de elementos. Cuando le dice aquí, vean, elija algunas características de las hipótesis científicas, o cuando le dice Ineval, elija las causas de la desertificación, elija las causas sociales de la desertificación, o elija las consecuencias de la migración campo-ciudad. Entonces aquí debe elegir, en este caso, de un total de 5, debe elegir 3. ¿Ya? Pero se da cuenta, directa la pregunta. Aquí no era necesario un contexto, como por ejemplo, tal vez acá. Bueno, pero vamos a ver ejemplos mejores, ¿ya? Entonces, mire, acá tenemos las de elección. O vea, de los siguientes enunciados, elija los 2 que están correctamente expresados. Esto sobre todo para el lenguaje, ¿no? De 5 hay 2 que usan correctamente ortografía, que usan correctamente semántica, etcétera. ¿Ya? Entonces, mire, de estos son los de elección de elementos. Aquí también entran las dimensiones: comprender, conocer, aplicar. Aquí básicamente es la aplicación, porque el estudiante debe saber identificar la palabra que está con error ortográfico, eso es aplicar el conocimiento a una realidad concreta e inesperada para él, por supuesto. Formato con asociación a un contexto. Lea el planteamiento. A esto me refiero con la instrucción previa a la pregunta. Mire, este sería el formato interesante. Vea. Lea el planteamiento y conteste la pregunta correspondiente. No tiene que necesariamente ir aquí como título. En Ineval no pone planteamiento. A veces sí le pone el título, por ejemplo, la revolución industrial o conflagraciones del siglo XXI. Sí puede poner usted eso. Se realizó un estudio en la colonia La Joya de la zona sur de la ciudad, en el cual se entrevistó a 100 de las familias que habitaban en ella. Estas fueron seleccionadas mediante una muestra simple, aleatoria, y se obtuvo la siguiente información. ¿Cuál es la estimación del promedio de ingreso diario por familia? Entonces aquí tiene instrucción, contexto, lo que sería en el caso de nuestro, por ejemplo, un contexto sobre el feudalismo, sobre la época colonial, sobre los momentos previos de la conformación de la Gran Colombia, y la pregunta: ¿cuáles fueron los factores que impidieron la consolidación de la Gran Colombia? Tras haber establecido un contexto y una preinstrucción. Esto también aplica para el caso de nuestros gráficos. Usted sabe que hay preguntas en las cuales el estudiante debe interpretar gráficos. Entonces, mire, aquí sería la instrucción, puede ir el gráfico y la información, o la información, el gráfico, la pregunta y las opciones. ¿Ya? Pero ya vamos a ir viendo en Ineval qué ocurrió exactamente. Ejemplo con asociación a un contexto. ¿Qué elemento estadístico se encuentra representado en la siguiente gráfica? Entonces diría la pregunta, gráfico y el elemento estadístico. En el caso nuestro sería el indicador demográfico, ¿se acuerda? Operaciones cognitivas. Vean, acá en cambios de identificación se pueden clasificar. Estas operaciones cognitivas son más bien ya vinculadas a la identificación de conceptos. Las operaciones cognitivas se pueden clasificar en 3 grandes categorías. Entonces, miren, identificación, la variable tal es la que pone de manifiesto la influencia de otra variable. Esto me parece que les toman, por ejemplo, sobre todo en ciencias, pero en verbal no ha ocurrido. No es que le ponen, por ejemplo, las partes variables
o qué sé yo, la sociedad, espacio, es la que dio paso a las grandes revoluciones mundiales. Bueno, sí puede pasar y se entraría en el formato de completamiento, pero la diferencia, lo que quiero que se entienda es que aquí se preguntan conceptos claros. El estudiante debe saber, aquí es conocimiento puro, o sabe el concepto o no sabe, no es tanto aquí por el contexto, ¿ya? ¿Cuál es el, vea, esta es otra de identificación, ¿cuál es el sinónimo de eufórico? Aquí, o sabe o no sabe, porque no le doy contexto, ¿ya? O sea, son preguntas, digámoslo así, frías. Clasificación. Relacione los tipos de proyectos con el análisis de costos e impactos que debe realizar en cada uno de ellos. Vean, tipo de proyecto, análisis de costo e impacto. Aquí es conocimiento puro, por supuesto, aplicación del conocimiento, porque debe él saber relacionar, o ella, qué corresponde a qué. Comprender y organizar lo aprendido. Usted sabe los de ordenamiento. Ordene del más antiguo al más nuevo los enfoques psicológicos que se listan a continuación. Vean. Plin y ordena. Y le da una instrucción, del más antiguo al más nuevo. Yo desarrollé una pregunta en mis pruebas que le pongo del más nuevo al más antiguo. ¿Por qué no? ¿Sí? Aplicar conceptos según la siguiente gráfica que muestra una curva idealizada de producción promedio de oxígeno. Bueno, esto ya es más para ciencias. Aplicar conceptos. Esto sí pregunta Ineval, por ejemplo, vean. Un investigador cree que si un grupo de jóvenes se somete a un entrenamiento intensivo de natación, estos serán mejores nadadores que aquellos que no recibieron entrenamiento. Con base en este planteamiento, ¿qué tipo de hipótesis es aquella que se señala que no hay diferencia entre el desempeño en natación? Vean, entonces sí nos pueden preguntar algo así. Sobre todo esto podría ser en lenguaje. Pero bueno, no especulemos, y lo que nos sirvió fue más bien todo lo anterior. Esto ya más bien es un poco para las áreas de ciencias exactas, ¿no? Nos puede servir también como guía para nosotros, pero bueno. Ya nos habíamos quedado. En esta de aquí. Aplicar conceptos, inferencia, una inferencia, vemos la pregunta, se quiere probar si el orden de las preguntas afecta el número de aciertos en dos secciones de un examen. Analice la siguiente tabla y seleccione la opción que contiene una conclusión válida. Claro, esto aplica, por ejemplo, mire a los gráficos que toma Ineval, ¿no? ¿Cuál de las siguientes es una conclusión válida con base al gráfico? Infiera, implícitamente. Presuposiciones, aquí más bien es algo... no sé si en ciencias tomen, no sé si en Ineval nos tomen, pero vea, por ejemplo, recomendación de un psicólogo hacia el familiar de un paciente. Es necesario que el niño sea valorado por el neurólogo para determinar si existe daño y si se necesita medicación. La idea que asume el psicólogo como un hecho es que el niño tiene un daño cerebral, psiquiatra no debe ser consultado, etc. Sí, esto aquí, presuposiciones, quiere decir, ¿qué asume usted que sería lógico para esta situación? ¿Ya? Ahora, no importa si Ineval no ha tomado, nosotros no podemos por qué ser cerrados y no asumir que esto se podría evaluar. Y podríamos incluir en una pruebita de repente un modelito que desafíe lo tradicional, como este caso. Una pregunta formulada así. Aplicación de procedimientos. Esto más bien es para órdenes, secuencias cronológicas, resolver problemas. Esto ya más bien es... ya más... Vea, ¿con qué especialista se requiere una interconsulta después de analizar el caso? Primero, resolver problemas, corrige errores. Vea, esto también podría en algún momento tomarse, ¿no? ¿Qué tipo de error contienen los resultados de las encuestas de la agencia publicitaria? Es decir, aquí le da un contexto en donde hay un error obvio que usted debe saber identificarlo. De acuerdo con la información anterior, ¿qué acción debe llevar a cabo la empresa publicitaria para modificar su investigación y que los resultados sean válidos? Campo de conocimiento teórico. Bueno, acá nos dice la validación de ítems son sometidos a una valoración cualitativa, o sea, es lo que haría yo, ¿no? O cualquier persona que evalúe su prueba. Bueno, vamos a validar, vamos a establecer también unas categorías, unos 4 o 5 criterios para validar y ser muy claros para que ustedes no digan, pero ¿y por qué no aceptó mi pregunta si yo creo que está bien, que es lo que suele ocurrir? Yo les pido aquí ser siempre bastante abiertos, sencillos, la mayoría creo que lo somos,
bueno, si hay un error o algo de haber cometido, veamos, analicemos antes de hacer la crítica. ¿Y por qué me evaluó, me corrigió? ¿Por qué cree que lo mío no está bien? Evaluemos, ya tenemos estas referencias, este archivo se lo pueden descargar, abajo del video pongo el link, y ver si, bueno, sí tiene razón, en verdad los literales están muy extensos, estoy repitiendo las palabras mucho, e incluyo en el contexto cosas innecesarias de la pregunta, no pongo una preinstrucción. Entonces siempre tomémonos el tiempo de ver la pertinencia de la observación. Pero ya les digo, vamos a diseñar uno que se llama una rúbrica en la cual vamos a tener clarito cuáles son los requisitos que deben estar detrás de cada ítem. Y bueno, tenemos la bibliografía y con esto terminamos esa parte. Análisis de preguntas Ineval de casos anteriores. Vamos, para tener una idea, vamos a las pruebitas. Lo que les presenté aquí son anteriores a marzo de 2017. Vea. Lea el texto y completa o complete. Título, usted sabe, el contexto y en este caso completar. 3 espacios, pero vea, siempre hay una instrucción concreta. Lea el texto y completa. E Ineval lo que hace es, le pone el título a en este caso un artículo extraído de prensa. Selecciona las consecuencias en el Ecuador de la migración interna campo-ciudad. Aquí no hubo necesidad de contexto, simplemente va directo al grano. Aquí es, vea, conocimiento. ¿Sí? Ahora, como usted se da cuenta, sí hay un grado de pistas o la capacidad de que el estudiante por descarte me llegue a la respuesta. Entonces, eso hay que tomarlo con pinzas, esa recomendación de que no debe haber pistas en la pregunta o en los mismos literales. Esta, vean, por eso yo quisiera que todos colegas hagamos las pruebas con las mismas instrucciones, no variemos en este sentido, no nos conviene ser creativos, sino, por ejemplo, tomando en cuenta el cuadro estadístico de la población de varios países, identifique el enunciado correcto, directo. Viene el cuadro y las opciones. Utilicemos estas preguntas como formatos ya establecidos. Selecciona o identifique, si podemos jugar ahí con sinónimos, aunque cuidado, recuerde, según la taxonomía de Bloom, determinados objetivos obedecen a determinadas áreas cognitivas, pero selecciona e identifica son sinónimos. No es lo mismo relaciona, eso es otra cosa. Mire, lee el texto y contesta la pregunta. La misma pregunta acá, no importa que se vuelva monótono, no nos interesa aquí. Vean, lee el texto y completa. ¿Sí? Lea el texto y conteste la pregunta. Vean, nuevamente, yo recomiendo esto, que siempre hay un título, el texto lo más corto, sintético y útil posible. Y vean, la pregunta. ¿Cuáles son los factores involucrados en la configuración territorial? Entonces, mire, preinstrucción, título, contexto, pregunta. En Latinoamérica se ha dado un crecimiento poblacional urbano durante el periodo comprendido entre el 95. Con base en el gráfico, selecciona la conclusión verdadera. Ve, aquí nos da una introducción previa y la pregunta. Así, o sea, esto también puede ser una alternativa. Muy corta, muy concisa, se supone que aquí tiene el gráfico y las opciones. ¿A qué tipo de administración corresponde la siguiente definición? La definición concreta, cortita, puntual y las opciones. Identifica la hipótesis que no explica las causas de la tala masiva de árboles en Esmeraldas, directo, pero el hecho a su vez muy concreto. Tasa masiva de árboles, tala masiva en Esmeraldas. Pues que el estudiante no puede especular con nada más. Y le pone un contexto. ¿Se da cuenta? Y a continuación, por supuesto, las opciones. Con base en el texto, esto tiene que ser un estándar ya en nuestras pruebas. Con base en el texto, tomando en cuenta el texto, selecciona, identifica los elementos de la hipótesis de la causa de la crisis de donación. Bueno, en este caso. Bien. Aquí el texto es extenso. Lo recomendable sería máximo hasta aquí. Pero bueno, podemos
con base en el mismo Ineval, tal vez extendernos un poco, pero esto debería ser la extensión máxima que deberíamos tener en cuanto a contextos posteriores a una instrucción. Y las opciones. Vean, mire las opciones. Es una sola línea. No son dos, no son tres. Veamos acá. Acá, ya. Recuerde que la recomendación me dice, salvo que sea necesario extenderse. Pero mire hasta un máximo de extensión. 1,5 línea. No 2, no 3, no párrafos enteros. Había literales en muchas de las pruebas que pude ver que eran algo así, ¿ver? O sea, literal A y todito esto. No, pues, eso tampoco. Pero lo ideal es esto. Ven. Listo. Ahí vienen nuestras capacidades de síntesis. Lea el texto y responda a la pregunta. Título, contexto, instrucción. Instrucción clarita, directa. ¿Ya? Entonces, bueno, cerremos este archivo. Y ahora vamos a las de marzo 2017. Este es este archivo, ese famoso archivo de 1000 preguntas. ¿De acuerdo? Vea, ¿a qué región geopolítica hace referencia el texto? Título, contexto. A esto me refiero cuando ya me toque evaluar sus pruebas. Yo quiero evaluar que estos contextos sean originales, desarrollados, preparados. Colegas, y eso es muy fácil de darse cuenta. Sí, eso es muy fácil de darse cuenta. Entonces, por favor, evitémonos problemas de tener que estar ahí insistiendo. Esto tiene que ser una construcción original. Y esto es por nuestro bien, porque así nos desarrollamos intelectualmente también. Nos adiestramos y estamos perfeccionando nuestras capacidades de, en escaso espacio, contextualizar de manera muy oportuna determinado tema. Entonces, vean, logros de la integración geopolítica, se establece un contexto que tiene que ser, repito, original, no copiado, no bajado de internet. Recuerden que es muy fácil coger esto, poner en el buscador y ver si tiene alguna referencia. Y acá, por supuesto, había las menú de opciones, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Aquí tiene que ser pregunta 1, número 1, pregunta, título, contexto, opciones. Con base en el, pongamos siempre así, con base o sobre la base del cuadro estadístico, identifique el enunciado correcto. Así tienen que ser todas las preguntas en el caso en el que vayamos a poner una gráfica, para que esas pruebas sean uniformes. O los estudiantes nos dijeron, los que dieron el viernes, el sábado y domingo, que las preguntas o el formato de la prueba cambiada, fue una el miércoles, fue una el viernes, fue una el sábado, fue una el domingo. No, ¿verdad? Cambiaron sí el enfoque o las respuestas, pero no es que un estudiante me dijo, bueno, la prueba del sábado las preguntas eran extensísimas, mientras que las del viernes eran cortitas. No, pues es un mismo formato. Y aquí, por supuesto, los literales. Acá vean, la instrucción era, lea el texto y responda a la pregunta. Título, contexto, fuente, pero cuidado, como le digo, omita tal vez esas pistas. Ya no debemos nosotros utilizar las pistas que le permitirían, por ejemplo, deducir algo del texto. Y la pregunta, seleccione las acciones que permiten el ejercicio de estos derechos humanos. Repito, aquí sería no. Por ejemplo, número 3, lea el texto y conteste la pregunta. Título, texto, fuente, pregunta o instrucción. ¿Ya? Y el formato también tiene que ser no. Si es que yo voy a tener que relacionar, que escoger, bueno, en este caso, números, y acá abajo sería A, 1 y 3, B, 3 y 4, C, 2 y 3, D, 1 y 4. Así, por favor, en ese sentido. Nuevamente aquí, bueno, aquí hubo variaciones, ¿se acuerdan de la misma pregunta? Acá también la pregunta era, lea el texto y conteste la pregunta. O, con base en el texto, responda a la pregunta. Derecho a la igualdad de género, texto. En este caso, como fue construcción original, seguramente es el autor, no hay fuente. Elija una iniciativa que promueve el ejercicio del derecho mencionado en el texto. Del derecho mencionado en el texto. Y se le orienta al estudiante. ¿Se da cuenta? Aquí habrá A, B, C y D. Lo mismo acá. Derecho a la igualdad de género. Bueno, son variaciones. Vean, aquí está. Con base en el texto, acá también puede ir directamente la instrucción. Ineval juega con esas opciones. Le puede poner, con base en el texto, responda a la pregunta y ponerle la pregunta acá. O así, con base en el texto, elija las iniciativas que promueven el ejercicio del derecho mencionado. ¿Pero dónde he mencionado? A continuación. En cambio acá, ¿en dónde he mencionado? Antes. Entonces se puede jugar con esas dimensiones, anterior y posterior.
Espero haberme hecho comprender. Entonces aquí tiene 1, 2, 3, 4. Abajo sería A, B, C, D. 1, 1, 3, 3, 4, 2, 1, 2, 3. Legados culturales. Vea, Paquira, lea el texto y responda a la pregunta. Legados culturales, contexto original. ¿Y a qué civilización refiere el párrafo? ¿O a qué civilización corresponde el legado descrito? Ahí podemos añadir el mejor criterio, ¿no? ¿A qué civilización corresponde el legado descrito anteriormente? No importa. Pero la idea es que el formato sea de pregunta de base estructurada. Vean, aquí era, lea el texto, con base en el texto responda a la pregunta. Lucha por los derechos, el caso de Mandela y pregunta. O instrucción, elija los derechos por los que luchó el personaje mencionado en el texto anterior. O usted podría poner directamente acá esto, pin, número 4. Elija los derechos por los que luchó el personaje mencionado en el texto. Viene el título, el texto y directamente lo que tiene que escoger el estudiante. También podemos jugar con esa opción. Pero mire, preguntas cortas, concisas, con una preinstrucción en el caso, en la mayoría, muy clara. Bueno, aquí hay varias opciones que hubo en el caso. Legados culturales. Ve aquí también, lee el texto y responda los números. Vea, seleccione las civilizaciones que aportaron al mundo los conceptos matemáticos descritos en el texto. Ya no es necesario recalcar nada más aquí, porque para eso usted utilizó el contexto previo. ¿Sí? Vea, y vea esta pregunta. Acá le pone, ¿no? La instrucción era, con base en la gráfica o con base en la información siguiente, responda, complete el texto. Le da la columna, en este caso, mire, el cuadro, el título, las columnas, le da un contexto para completar. Entonces siempre debe haber, colegas, preinstrucción, gráfico, la fuente del gráfico, eso sí, colegas, va a ser muy evaluado, muy considerado, y se va a revisar además que en efecto es hacia la fuente, y el texto en este caso que necesita ser completado. Vean, nunca al inicio, nunca al final. Vea, acá las preguntas directas, aquí sería número 5. Elija las causas sociales de la desertificación. Punto, así a secas. Conocimiento. ¿Cuáles son de las 5? 3. Cuando usted quiere que identifiquen 3, siempre póngale por lo menos 5, no le ponga solo 4. Si es que va a poner 4, es preferible que le identifique. Todas son causas sociales de la desertificación, excepto. Entonces, si va a poner, si quiere que escojan 3, póngale un mínimo de 5 numerales. Si le va a poner 4, es preferible que le pregunte excepto, o sea, ¿cuál de las 4 no es? Vea, población ecuatoriana, el gráfico, con base en el cuadro, elija las causas de la reducción de la natalidad. Acá la pregunta sería, observe el gráfico y responda. Título, gráfico, instrucción final. Con base en el cuadro, elija las causas de la reducción de la natalidad. Me pide 2. ¿Se da cuenta? Elija las causas sociales de la desertificación. Elija las causas del deterioro ambiental en las Islas Galápagos. Aquí no hay contexto. Uno podría decir, pero ahí habría interesante que se haga un contexto, ¿no? Directo. Porque son preguntas muy intuitivas, vean. ¿Será que en Galápagos hay manglar por actividad camaronera? ¿Será que hay actividad minera en Galápagos? Verá, se da cuenta, son preguntas en las cuales está ya prácticamente la respuesta regalada por el nivel de distractores puestos. Vea, aquí sería, vea, este es el eje, así sería lo ideal para Ineval, no para mí. Lea el texto y responda, como usted ve, título, contexto corto, puntual y preciso, pregunta. ¿A qué antigua civilización hace referencia el texto? Pero aquí tiene, como usted ve, varias opciones y en el manual que acaba de leer tiene también formas, pero no deberían variar, no debería salirse de este marco de opciones de formulación de preguntas de base estructura. Pero este es el ideal, preinstrucción, título, contexto, pregunta, opciones. Aquí falta la preinstrucción, título, contexto, fuente, en este caso, pregunta.
Vean, si se da cuenta cómo Ineval sí juega con extensiones interesantes en sus textos. Esto es extenso. Y además la distancia que hay entre el contexto anterior, la palabra, y esta da como para que el estudiante aquí se demore siquiera unos 2 minutos, 3 minutos. Vean, este es lo que yo digo que sería lo ideal, ¿no? Vean, con base en el texto, elija las principales causas de la escasez de agua en la escala mundial. Con base en el texto, elija vea, directo la pregunta, no le dice, lea el texto y responda. También jueguen con esta alternativa. Con base en el texto, elija las principales causas de la escasez de agua a escala mundial. Bien, entonces aquí viene ya la instrucción y la pregunta directas y el texto sobre el cual hay que responder esto. Y aquí están las opciones. Esta también es otra forma. Aquí ya no habría una preinstrucción, título, texto, pregunta. Acá sería instrucción y pregunta, texto directo sin título, fuente, opciones. También, pero con estas expresiones, con base en el texto, tomando en cuenta el texto, o lea el texto, no nos salgamos de ese marco de preguntas, o Ineval se sale, no, ¿verdad? ¿Qué proceso histórico contribuyó a esta crisis económica? Vea, directo. ¿Qué proceso económico? No hay título por obvias razones, contexto, opciones. También la pregunta directa, entonces hay que jugar con esas opciones. Instrucción, pregunta directa, texto, opciones, o preinstrucción, título, texto, pregunta, opciones. ¿Se da cuenta? Contextos, vea, hay un contexto previo que nos remite a una completación de enunciados. Aquí sería la pregunta, no. Lee el texto o con base en el texto complete el enunciado. Título, texto, enunciados. Opciones. Siempre una preinstrucción o directo, como en el caso de acá. Con base en la gráfica, identifique el contexto que generó el incremento de la salida de ecuatorianos en el periodo señalado en el recuadro. Vea, la instrucción clarita, título, el cuadro, la remarcación de los años específicos y las opciones. Aquí sería, no. Con base en la información siguiente, responda a la pregunta. Texto, título, texto, cuadro que apoya ese texto, pregunta, opciones. Bueno, y aquí tenemos, como usted podrá ver, mire incluso los temas: conflicto del Alto Cenepa, impacto de la Primera Guerra Mundial en Ecuador, movilización colombiana a Ecuador. Entonces, esto nos tiene que servir como referencia, colegas, para evitar estarnos dispersando entre un criterio y otro, en que yo creo que es mejor así. No, basémonos en estos formatos Ineval ya perfectamente desarrollados. Y para finalizar, les voy a mostrar las pruebas que estoy desarrollando yo aquí. Como les digo, les informo, si es que no hay una segunda orden, yo me quedaría durante este ciclo hasta junio desarrollando pruebas, evaluando esas pruebas y haciendo adaptaciones en los libros, sobre todo en el psicotécnico, que el ingeniero quiere que se haga algunas innovaciones. Entonces yo prácticamente daría clases solo los sábados y me quedaría, si es que no hay una segunda orden, puede que el ingeniero dé alguna segunda orden, yo me quedaría durante todo este ciclo aquí en las oficinas centrales, a donde pueden acudir para cualquier situación que ustedes quieran tratar. Entonces, estas ya son las pruebas, por ejemplo, derechos, deberes ciudadanos, garantías constitucionales. Vea, lea el texto y responda a la pregunta. Entonces, aquí está un contexto. Por ejemplo, miren, es importante que nosotros rescatemos el valor del estudio de caso en estas situaciones. Ahí viene nuestro nivel de creatividad, sin desapegarnos de la intención de lo que busca Ineval evaluar. Vea, por ejemplo, el 8 de enero del 98, la Policía Nacional del Ecuador detuvo en un operativo antidelincuencial a los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi, de 17 y 14 años. Los niños fueron llevados al Servicio de Investigación Criminal de Pichincha. Hugo España, ex agente del SIC, publicó en su libro que Carlos Santiago falleció a causa de las torturas a las cuales fue sujeto. Pedro Andrés, por su parte, fue asesinado días más tarde para eliminar al único testigo del crimen. El 14 de mayo, la Comisión Internacional logró que el Estado ecuatoriano reconozca su responsabilidad en el caso, sentenciándolo a pagar una indemnización de $2 millones.
aunque nunca se hallaron los cuerpos de los menores. Y está el texto, ahora vemos cuál es la pregunta. Identifique la generación de derechos que fue vulnerada en este caso. Entonces fueron vulnerados los derechos de primera generación. ¿Por qué? Por simple deducción, ellos fueron detenidos arbitrariamente. Además, eran menores de edad. Entonces aquí se atentó contra los derechos civiles básicos, el derecho a la vida, el derecho a un juicio justo. Son los derechos de primera generación. Y aquí usted le pone estos distractores. Mira. Lee el texto y complete. Patricia Ochoa, viuda del ex general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Jorge Gabela, presentó ante la justicia ordinaria, con el fin de acceder a toda la información que sobre sí mismo, sobre sus bienes consten en entidades públicas, un recurso de... La respuesta es habeas data. Y aquí está de la misma prista. Ochoa tomó esta decisión para investigar la muerte de su esposo, del excomandante Gabela, quien fue asesinado en diciembre de 2010. Unos meses antes de su deceso, Gabela había objetado la compra de los helicópteros Druf. Cuando uno acude a pedir información, es derecho de habeas data, no habeas corpus, no acción por incumplimiento, no acción extraordinaria de protección. Esto es inevitable que demos en clase. Otra cosa, y aquí es algo importante. Yo me estoy cuidando de que en las preguntas que yo formulo, por esto realizar pruebas es complejo, es una actividad compleja, desgastante. No debemos nosotros autoimponernos retos que no están previstos dentro de nuestro cronograma de trabajo. Me explico. Hay una prueba en la que, por ejemplo, formulan preguntas sobre cómo es el nombre del líder máximo de los cacicazgos en el Tahuantinsuyo. ¡Chuta! Ya esa prueba implica que profes que no estamos dando eso porque consideramos que es irrelevante dada la intención de INEVAL, ya nos obligaría a nosotros a estarnos formando en todo, y no se trata de eso. No tenemos que ser expertos en cada área de las que vamos a disertar, al menos en estos institutos, porque si no, imagínense, tendrían que contratar PhDs en historia o con maestrías y no es eso. Si de eso fuera, perderíamos muchos de nosotros nuestro trabajo. Entonces, no debemos autoimponernos en las preguntas retos que no estén dentro de un marco de ejes temáticos ya preacordado. Sí me hago comprender, o sea, no vayamos a formular en las preguntas, perdón la expresión, por darnos de chéveres, perdón la expresión, lo repito, colegas, discúlpeme, cuestiones que son demasiado específicas, demasiado especializadas, y que le obligarían al pobre profesor que va a tomar esa prueba a tener que, o a quedarse sin respuesta, porque no tenemos respuesta a todo. Si es que algún estudiante le pregunta, ¿y cuál es el Huanain Rumi? Y chuta, discúlpame, joven, no sé, es que no estaba dentro de mi cronograma llegar a ese nivel de profundización. Entonces, voy a utilizar una expresión coloquial, no nos hagamos la casita entre nosotros. Por eso en las correcciones que yo les haga, por favor les pediré, por ejemplo, pregunta no pertinente, pregunta muy especializada, porque si no acabaríamos nunca y no hay tiempo para dar todo. Lea el texto y complete. El artículo 93 de la Constitución Política del Estado consagra el derecho de todo ciudadano que se crea ilegalmente detenido a obtener su libertad, haciendo uso de él habeas corpus. Esto sí hay que dar. Vea, acá ponemos a Martin Luther King haciendo un símil con lo que preguntó INEVAL sobre Nelson Mandela. Lea el texto y conteste la pregunta. ¿Cuáles son los derechos por los que luchó el personaje reseñado en el texto? Punto. Vea. Lea el texto y responda a la pregunta. Por favor, cuando haya textos que usted los extrae, pero los reeditó de manera inteligente, ponga la fuente. Modificado por fines pedagógicos, recuperado el 12 de abril de 2017 y la dirección. ¿Sí? Vea, acá pregunta directa. Identifique los deberes y obligaciones de los ciudadanos. Punto. Con base en el texto, responda a la pregunta. Lee el texto y conteste la pregunta. Con base en el texto, responda a la pregunta. Lea el texto y responda a la pregunta. Con base en el texto, identifique el derecho humano que fue vulnerado. Vea, directa la instrucción. La fuente. Lea el texto e identifique el derecho vulnerado. Así, a eso me refiero, colegas. Aquí, por ejemplo, vean. Yo tal vez no estoy haciendo caso de la recomendación que me dice que no debe ponerse espacios ni al final ni al inicio. Por ejemplo, aquí tengo que corregir, estoy en etapa de precisamente corrección de todos estos detalles.
Identifique el derecho que pertenece a los de cuarta generación, vea directo. A, B, C, D. Lee el texto y complete la frase. Aquí sí le doy un final y le doy un contexto previo. Con base en el texto responda a la pregunta. Bueno, eso como muestra. Cierro este archivo. Ahora veamos un hito más, ya de los de historia universal, por ejemplo. Identifique 2 hechos trascendentales que se dieron en el contexto de la Guerra Fría. Seleccione las características del periodo neolítico. Vean, relacione los periodos de la prehistoria con sus características. Un pequeño contexto. Y vean, periodo en la primera columna, característica en la segunda. Paleolítico, edad de los metales. Tiene que establecerme emparejamientos. Bueno, en este caso sería triadas. Lea el texto y complete las frases, porque hay 2 frases por completar. Aquí vea también un error que ya voy a corregir. No debería dejar espacios al final, porque así recomienda la teoría. Relacione cada civilización del mundo antiguo con su respectivo legado. Vea, trate de que sea de una sola línea, cortitos, y solo cuando sea estrictamente necesario, poquito más. Ordene de manera cronológica desde el más antiguo hasta el más reciente los siguientes acontecimientos históricos. Lea el texto y complete los enunciados. Vean, un texto un poco más extenso y le he puesto hasta 4. Vea, fuente, Ministerio de Educación. Aquí me tomé la molestia de leer todo lo que tenía que ver con movimientos religiosos y yo mismo formulé este contexto. No es que cogí, copy-paste, quité un par de espacios y ya, no. Utilicemos los libros del Ministerio como fuente. Relacione el modo de producción con su respectiva característica. Le pongo un concepto de lo que es un modo de producción. Y ponemos el modo de producción en la columna y la característica en la otra. Aquí ya yo me voy a dedicar a esto. Tengo que editar, voy a reducirle al mínimo para que quede máximo línea y media. Lea el texto y conteste la pregunta. Fuerte, adaptado por fines pedagógicos. ¿En qué periodo histórico nace esta forma de concebir al hombre? Con base en la imagen responda a la pregunta. Vea la imagen. Siempre con fuente, por favor, la imagen, de donde saque. ¿A qué acontecimiento histórico hace referencia la imagen? Lee el texto y conteste la pregunta. Todas, que sería todas, son características comunes entre los imperios formados en la América prehispánica, excepto. No se olvide de formular preguntas sobre excepto, es decir, cuál no es de las formuladas, algo que yo pido. Lea el texto y complete el enunciado. Entonces, como usted ve, lo interesante es que nos formulemos, ¿no? Tengamos ya la prueba, nos vayamos formulando, vayamos las correcciones, los ajustes necesarios para, por favor, una vez que caigan en mis manos, el tiempo que dedique a revisar sea el mínimo, porque solo con ver diga perfecto, no hay faltas de ortografía, está un contexto coherentemente formulado, no hay cosas innecesarias, listo, se va. Porque recuerde que el tiempo es el peor enemigo y muchas veces las pruebas son la única manera que tenemos para que nuestros estudiantes se familiaricen con los temas que van a rendir. Por lo tanto, profesores, les pido de la manera más encarecida, más amable y más cordial, hagamos trabajos profesionales, revisemos 1, 2, 3 veces para que cuando presentemos podamos directamente ya ajustes, incluso yo mismo los puedo hacer para evitarnos trabajo y mandar a que se imprima. Repito, se van a mandar pruebas sueltas, no va a haber un libro de pruebas unificado en este ciclo, eso fue disposición del ingeniero. Lo que vamos a hacer es mandar las pruebas conforme se las vaya armando. Por eso necesito que sean muy puntuales en este sentido, en las fechas, en los cronogramas, para poder evitar retrasos. Y les digo una cosa, le tengo que decir un poco
bueno, de manera directa, el pago por sus trabajos va a estar supeditado precisamente a la calidad del mismo y a la oportunidad, a la puntualidad con la que se le presente. Eso sí les pido por favor ser conscientes de aquello. Ve, aquí hay que hacer una, por eso siempre revise, ve. Yo estoy precisamente en la fase ya de revisión, qué hice mal, qué faltó. Y eso sería, colegas. ¿Qué más ya para terminar? Entonces, como usted ve, yo voy a dejar los enlaces. Voy a subirle también las pruebas que ya tengo realizadas, al menos unos 3 modelitos para que las vea. Las diapositivas, bueno, también las voy a subir, los archivos en donde constan este material que acabo de compartir. Intenté ser lo más sintético, cualquier cosa sepan disculpar, no es un material profesional debido al tiempo. Les agradezco, cualquier cosa vamos a estar en contacto vía Facebook, en el Facebook del cual la mayoría ya formamos parte, y yo siempre a las órdenes aquí en La Matriz, en la oficina principal. Gracias y hasta la próxima.